¿cómo les va? ¿Cómo están ustedes? 31 de enero, estamos terminando el primer mes del año y estamos aquí en el escritorio del pastor para poder compartir juntos y crecer en una reflexión a través de la palabra en esta serie que hemos llamado Reflexiones sobre Jesús. Soy Horacio González, pastor de Junior Church en la ciudad hermosa veraniega en donde hay mucho calor y a veces mucho frío de Viña del Mar, y somos la iglesia Viña de Viña. Y gracias por estar aquí compartiendo. Siempre está abierta la puerta para que podamos dialogar a través de las redes sociales también o a través de los correos de la iglesia. Si tienes alguna duda, aquí estamos. Y hemos estado reflexionando sobre una serie de hitos y de encuentros de Jesús con distintas situaciones en donde aprendemos acerca del Maestro, aprendemos lo que el Maestro también nos está mostrando respecto de Dios. Qué interesante es que mirándolo a Él podemos conocer al verdadero Dios y también cómo Él se relaciona con las distintas personas. Y hay un tema que está muy de moda y muy presente y sobre el cual tenemos mucho que aprender, que creo que hoy día nos va a desafiar en la reflexión, porque tiene que ver con Jesús y las mujeres. Y hay un pasaje en Juan 4, 25, 26 que quiero que pongas atención y sobre él vamos a reflexionar en esta mañana. Dice así: la mujer dijo: sé que el Mesías está por venir, al que llaman Cristo. Cuando Él venga, nos explicará todas las cosas. Entonces Jesús le dijo: yo soy el Mesías. ¡Wow! Ha existido por mucho tiempo la perspectiva, por generaciones, la perspectiva de interpretar el cristianismo a través de los ojos del apóstol Pablo. Y no es de extrañar entonces que haya pensadores que afirmen que él, el apóstol Pablo, es el único inventor de la fe cristiana. Y fruto de esa manera de visualizar la fe ha sido el tratamiento que el papel de la mujer ha tenido y continúa teniendo en muchas confesiones y denominaciones cristianas. Por ejemplo, dice: la mujer calla en la congregación. Y esta única y simple frase del apóstol, apoyada por unos cuantos versículos por aquí y por allá, ha generado doctrina acerca del lugar secundario de la mitad de la humanidad de la comunidad de fe. Mi propuesta hoy día que quiero compartir con ustedes no es para nada novedosa. Se trata de interpretar a Pablo a través de Jesús en vez del tan extendido hábito de hacer lo contrario, de interpretar a Jesús a través de Pablo. Es el Maestro, es Jesús, el centro de la historia y de nuestra fe, quien le da sentido y perspectiva a todo el Nuevo como al Antiguo Testamento. Ambas partes de la Escritura apuntan hacia Él y de Él recogen y obtienen su significado. Entonces, consecuentemente, cuando haya una aparente disensión, diferencia entre Jesús y la enseñanza de cualquier otro libro o personaje de la Biblia, deberemos siempre mirar al Maestro para obtener la interpretación y el sentido correcto. Entonces, veamos, pues, a partir de esa premisa, cómo Jesús se relacionó con las mujeres. Me emociona porque de muy chico tuve un pastor que me enseñó y que de alguna manera destacaba el trato preferencial, bondadoso y generoso que tuvo Jesús con las mujeres. Pero veámoslo aquí. Dice: en su tiempo las mujeres eran perpetuamente menores de edad. Siempre debían estar bajo la autoridad de un varón, fuera el padre, el esposo o los hijos. Sin duda que había excepciones notorias. Mujeres que debido a su carácter, a una personalidad brillante, brillaban con luz propia. Sin embargo, estamos hablando de excepciones y no de la regla habitual. Lo habitual era que las mujeres no tenían derecho a ser instruidas en el conocimiento de la ley. Y además, su testimonio carecía de todo valor en una situación legal. Pero Jesús nunca consideró a las mujeres como personas de segunda categoría o de menor valor. El pasaje que hemos leído anteriormente es enormemente significativo. Nos dice y nos relata, nos cuenta que una mujer, además samaritana, de dudosa reputación, fue a la primera persona a la que Jesús abiertamente le reveló que Él era el Mesías esperado. Interesante, porque no fue un judío, tampoco fue un hombre.
el que fue depositario de esta semejante noticia. No era una noticia menor. Lucas nos indica a su vez que había un nutrido grupo de mujeres entre sus discípulos y personas que estaban con él y eran instruidos en los misterios del reino. Personas instruidas en el misterio del reino, del mismo modo que eran los 12, los apóstoles o los discípulos de Jesús. Ahora, si nosotros proyectáramos esa imagen que Jesús está con los discípulos y con las mujeres, nuestra imagen contemporánea sobre ese pasaje, probablemente podamos pensar que ellas se dedicaban a preparar la comida o a lavar la ropa de los discípulos. No nos equivoquemos. Finalmente quiero mencionar que María, la de Magdala, María Magdalena, fue la primera persona a quien se le apareció el Cristo resucitado. Pero aún más significativo que esa aparición, porque fue a ella quien se le dio o ella recibió el encargo de ser testigo de la resurrección a aquellos que deberían haber sido los testigos para el resto del pueblo. Jesús no era ignorante del nulo valor del testimonio de una mujer. Créanme que no. Por lo tanto, tenemos que entender que Él es totalmente intencional al elegir a mujeres para tener estas noticias y hacer resaltar a través de esta elección el valor y la dignidad de ellas. Creerle a ella, en el caso de María Magdalena, era creerle a Jesús, la hace portadora de este tremendo testimonio. Entonces vale la pena que nosotros permitamos que Jesús eche luz sobre nuestra comprensión de la dignidad, sobre nuestra comprensión del valor y el rol de la mujer en la comunidad de fe. No solo en el siglo I, sino hoy también, después de tanto tiempo de oscuridad. Jesús, con su manera de tratar a las mujeres, nos enseña que no hay grupos humanos de primera o de segunda categoría. Entonces, ¿cuál de los grupos de personas hacia los que tú puedes tener cierta adversión, sea por razones políticas o por razones religiosas o por razones éticas o por razones culturales? ¿Cuáles son los grupos que tú puedes distinguir a los cuales tienes o por los cuales tienes cierta adversión? Y te pregunto para que podamos continuar con la reflexión, una reflexión que puede ser comunitaria, pero una reflexión personal también. ¿Qué te enseña Jesús? ¿Qué te enseña el Maestro sobre cómo tratar a cada uno de esos grupos? Qué tremendo, ¿eh? Es una reflexión importante para que nosotros podamos trabajar en nuestra vida y cómo nos relacionamos con las demás personas. El segundo hito de esta mañana está también en el Evangelio de Juan. En Juan 1:14 dice lo siguiente: entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Estaba lleno de amor, inagotable y fidelidad. Y hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre. ¡Wow! ¿Cómo lo podemos relacionar con lo anterior y con lo que viene ahora en nuestra conversación? Alcohólico Anónimo y cualquier otro grupo o institución que se dedique a ayudar y acompañar a las personas en los procesos de lucha contra las adicciones, afirman que la sanación no es posible hasta que la persona no acepte plena y totalmente su verdad y la responsabilidad que conlleva su adicción. Hay un momento en que clara y abiertamente se ha de afirmar que se es dependiente del alcohol o de cualquier otra adicción, y que esa dependencia no solo afecta a la persona, sino que a todo el entorno. Esa verdad se ha de aceptar sin excusa, sin justificaciones y sin racionalizaciones. Uno es responsable. La culpa no la tienen los demás, no la tienen las circunstancias, ni la vida, ni los padres, etcétera, etcétera. Hay muchas cosas que probablemente pueden explicar, pero nunca justificar la verdad. Pero esta verdad con demasiada frecuencia es muy dura de aceptar, es incluso dolorosa. Esa es la razón por la cual el adicto genera todo tipo de procesos de negación y de racionalización. Trata de convencerse a sí mismo, pues ya ha perdido, aunque lo intente, la capacidad de convencer a otros. Me doy cuenta que algo similar sucede con Jesús y con nuestra relación con Él. Veamos qué es lo que tiene esto. El texto que leímos, el texto que citamos de Juan, afirma que vino
lleno de gracia y de verdad. Y me gustaría explicarlo de alguna manera. Dice que vino lleno de verdad. El encuentro con el Maestro pone de manifiesto la realidad, la voluntad acerca de nosotros mismos. Él es luz y la presencia ante la luz y en presencia de la luz sale a relucir todo lo que hay. La luz no crea nada. Lo que hace la luz es simplemente revelar lo que está allí. Entonces no es de extrañar, como afirma Juan en su Evangelio, que cuando la luz vino al mundo, nosotros preferimos las tinieblas antes que aquella, antes que la luz. Entonces, ¿qué hacer ante la verdad acerca de nosotros mismos que nos muestra Jesús? Pues lo mismo que hace un adicto, podemos aceptarla o asumir plena responsabilidad por la misma, o por el contrario, podemos negarla, justificarla y racionalizarla. Pero como en el ejemplo del alcohólico, no hay esperanza de liberación hasta que no haya una plena asunción, asimilación o aceptación de responsabilidad. Por eso, a veces, aceptar esa realidad puede ser tremendamente doloroso. Reconocer, entre otras cosas, que cómo somos, qué pensamos, qué deseamos, qué nos motiva. Nuestras acciones o nuestras omisiones pueden ser mucho más de lo que podemos soportar. Preferimos cada uno de nosotros una versión editada, algo arregladito, políticamente correcto de nosotros mismos, con la que podamos convivir antes de reconocer y ponerle nombre y apellido al monstruo que hay dentro de nosotros. No sé cómo te queda esto, querido y querida, pero sin embargo, la palabra nos está exhortando a que hay que reconocer y aceptar nuestra verdad, el espejo que nos estamos mirando. Y Jesús usa por eso mismo esta terapia de choque, nos confronta con nuestra realidad, sea nuestra realidad pura y dura, de manera brutal, sin anestesia. Lo hace porque está plenamente consciente de que sin la verdad no hay posibilidad de liberación y de sanación. ¡Wow! Es doloroso. Por eso tenemos que ser también parte de una comunidad, porque en estos procesos nadie es superior al otro y podemos acompañarnos, podemos caminar juntos, podemos consolarnos, podemos animarnos, podemos compartir nuestros testimonios de que al reconocimiento de la verdad vino el perdón, vino la gracia, vino la misericordia, vino la libertad a nuestra vida. Por eso te pregunto, para seguir reflexionando y tal vez compartiendo tú con otros y yo con otros de esta misma reflexión, ¿en qué fase de tu vida estás hoy día? ¿Sigues justificando? ¿Sigues en el proceso de justificación de cualquier naturaleza que ella sea, de racionalización, de negar, de una proyección rara? O de otra manera te pregunto también, ¿cuál es el dolor que estás sufriendo? Porque queremos entenderlo. ¿Qué te impide aceptar tu verdad, al cual le haces quite, que frente a la luz huyes y vuelves a la oscuridad? Y te vuelvo a preguntar, no porque hayamos superado todo, sino que porque hemos encontrado respuesta en el Señor, en su palabra y en el descanso en el Espíritu Santo. ¿Cómo podemos ayudarte? ¿Cómo podemos caminar juntos en esto? ¿Cómo podemos, como pastores y como comunidad, de alguna manera acompañarte, enseñarte, compartir nuestras historias con Jesús, que nos han permitido pasar de muerte a vida, de esclavitud a libertad, de miedos y temores y angustias a vivir una vida llena de esperanza? Ese es nuestro deseo de la reflexión de este último día del mes de enero, de este último lunes de este mes, para que al comenzar febrero no solo puedas disfrutar de vacaciones si aún no has tomado esas vacaciones merecidas, sino que también puedas descansar en el Señor de cualquier cosa que esté sobre ti o sobre los tuyos. Padre, en el nombre de Jesús, tu Espíritu Santo sea derramado sobre cada uno de mis hermanas y hermanos, amigos y amigas, sus hogares, sus familias y todos sus seres queridos, para que sea el Espíritu Santo a través de ellos y por intermedio de Él, el que hable con tu palabra, que tu palabra es verdad, y cuando tu palabra es verdad, todo sale a la luz.
y haya sanidad, libertad en cada vida y en cada corazón, y tu reino crezca, trayendo luz en medio de las naciones. Lo pido en el nombre de Jesús. Estamos terminando este ciclo, estamos terminando esta reflexión de hoy, pero te invitamos para el próximo domingo a las 11 de la mañana a nuestro servicio de adoración. El próximo lunes estaremos de nuevo en el escritorio del pastor y cada miércoles orando e intercediendo en nuestra reunión de oración. Que tengas una excelente semana. Nos vemos el próximo lunes. Al pensar lo que has hecho en mí, cuán profundo tú me amaste. Sí.